promover la conversión de progesterona a estradiol. ¿Cómo se le llama a este proceso? ¿Qué enzima está involucrada? Osteoarasa. No, Pero era por ahí, ¿no? ¿Ah? Estaba por ahí. ¿Cómo se llama la enzima? Aromatasa. Ya, ahora de la nariz muy acordado. Walter, ¿cómo le llamo yo al grupo de moléculas en donde pertenece el estradiol? Walter. Desconozco. El grupo de moléculas en donde pertenece el estradiol. Estrógeno. Estrógeno. Sí, ¿cómo olvido? Ahora, esa es la vía canónica. ¿Ya? Y ahora, miren, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay vías no canónicas. No canónicas. Por ejemplo, Todos los que vienen llevan a Roma. el receptor de FSH puede activar a alfa I. ¿Y alfa I qué hace? ¿Qué hace alfa I? Inhibe a quién? Aquí no es Ya, ahí lo cierra, estimado, por favor. Entonces, ¿qué va a hacer ERK1? Va a activar, o sea, debería activar señales mitogénicas. Pero aquí hay un dato muy importante. Alfa I, chicos, presten atención por favor. Alfa I se pelea, digamos, con la señalización con beta-restina. Miren aquí este dato muy importante. ¿Beta-restina para qué era? destruir. Para desensibilizar al receptor. Entonces, beta-restina va a activar a ERK1/2 y eso va a promover señales mitogénicas. ¿Para qué serviría una señal mitogénica en este contexto? Para hacer que se agrande. O sea, que crezca. ¿Quién va a crecer? El folículo. Estamos hablando de que uno llega a hacer un folículo de Graafian. ¿Qué es un folículo de Graafian? Un folículo Maduro. Y los demás, ¿qué les va a pasar? Hay un término que ahí se usa en esta parte del producto. O sea, ¿qué les va a pasar a los demás que no llegan a hacer folículos de Graafian? Se atrofian. Se atrofian. O sea, se vuelven, y de hecho el término se le llama atrésico. Atrésico. O sea, se rompen, se deterioran, ya no sirven. Se quedaron pequeños. ¿Quién ayudó a que agrande la señalización FSHR? Entonces, ¿qué hacía la beta-restina? Podía promover la activación de señales mitogénicas. ¿Para qué? ¿Quiénes van a dividirse? ¿Qué células? Las células de la granulosa. Bueno, las células foliculares que son células de la granulosa. Entonces, ¿qué más tenemos? Miren, también el receptor activado se puede acoplar a GQ. ¿Y GQ qué activa? ¿Qué era PLC? La Fosfolipasa cíclica. fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa? Rompe fosfolípidos. ¿Qué promueve eso? La liberación de calcio. Calcio activa RK1 y finalmente tengo la activación de señales mitogénicas. Entonces usted no necesita saberse a detalle todo eso. Lo primero, datos digamos resumidos. La señalización FSHR y FSH promueven como vía canónica la activación de la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A, ¿qué efecto tiene? Efecto esteroidogénico para promover la formación de estradiol. Esa es la vía canónica, el mensaje principal que tiene que recordar. Luego, ¿qué más? Que esta señalización no solamente tiene esa vía canónica, tiene una vía no canónica. Y la vía no canónica, ¿qué está promoviendo en general? Las señales mitogénicas. ¿Para qué? Para que se divida y también señales de sobrevivencia. ¿Qué es señales de sobrevivencia? Que no se muera. O sea, lo protege de la muerte, por así decirlo. O sea, hace que se divida y a su vez los está protegiendo de la muerte. Y eso asegura que uno de ellos llegue a la etapa de folículo de Graafian. O sea,
Folículos ¿no? maduros. Maduro, un folículo maduro. ¿Sí? Acá miren. O sea, un folículo maduro, ¿cómo lo reconoce usted? Porque es más grande. ¿Qué más? Porque tiene un espacio, ¿cómo se llama ese espacio? Antral. Antral. Central, un espacio grande. Y ya luego en la ovulación, ¿qué va a pasar? El ovocito se sale. ¿Y qué se queda? ¿Qué se va a formar después de eso? lúteo. El cuerpo lúteo. Lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo después qué le pasa? Se degrada. Se degrada a Se la lúteo. menstruación. No. Chicos, no vayan a empezar. El cuerpo lúteo no es el que da menstruación. La menstruación ocurre por el útero. Claro, miren, el útero se agranda. Él estaba esperando que un ovocito se fecunde, pero uno se fecundó, se quedó varado. Entonces, ¿qué pasa con este? Entonces sí. ¿Podemos decir que de tristeza llora sangre, por así decirlo? No, pero o sea, la pared uterina se había engrosado para preparar que se podría haber fecundado. Como no se fecundó, ¿qué va a pasar? No va a haber acá implantación. Entonces se había engrosado porque se engresa para una implantación. Pero como no hay implantación, ¿cómo se podría decir? Se degenera, se degenera y pues aquí hay menstruación. No es lo mismo que el cuerpo lúteo. ¿Para qué sirve el cuerpo lúteo? Incremento de progesterona. Formación de progesterona y eso asegura el engrosamiento de esto. Ah, Claro, la progesterona. ya. Lo que he dicho. No, y de hecho la progesterona inhibe la ovulación. ¿Por qué creen que una mujer que está embarazada no está embarazada otra vez ahí durante el embarazo? Porque el útero cumple un papel hormonal ahí para inhibir otra ovulación. O sea, apaga a otros 20 candidatos que se quieran, digamos, activar. ¿Sí está quedando claro hasta acá el mensaje? O sea, se dan cuenta varios datos de relevancia médica. Porque esto les sirve a ustedes para comprender después por qué aumenta la testosterona en ovario poliquístico, pues, ¿no? ¿Qué es ovario poliquístico? Entonces, todo eso lo van a entender después en patología y todo eso, ¿no? Pero tienen que entender esta parte, por lo menos. Bien. ¿Sí, digamos? A ver, ¿quién levantó la mano primero? A ver, ¿qué más? Dígame. Sí, dígame. Atresia folicular, ¿qué sería? Creo que acá no se ve. Atresia folicular es cuando... ¿Qué pasa con atresia folicular? De los 20 todos llegan. No, solo uno. Solo uno. Entonces los demás se malogran, se deterioran. Porque o sea, ya no tienen éxito. O sea, no lograron aprovechar a quién. ¿Se acuerdan que decíamos? O sea, no aprovecharon bien la señalización, no aprovecharon bien al estrógeno para poder llegar a esta competencia. Digamos, es una competencia en esos 20, ¿no? Entonces siempre se habla de que el espermatozoide compite, pero en realidad, chicas, ahí defiendan la posición, ¿no? Porque miren, acá hay competencia. O sea, el que estemos acá es una competencia de las dos partes, ¿se dan cuenta? Y a nosotros siempre nos han enseñado que el espermatozoide hace todo el trabajo. En realidad, no es así. Eres Y un de ganador. hecho, el ovocito contribuye con la mitocondria. O sea, siendo objetivos, ¿no? O sea, no siendo zinc, como dicen, ¿no? Los zinc que son los que alaban, las chicas, no, dejando de lado eso. No, es que claro, puedes decir usted, pero se está halagando la... No, es que acá tenemos algo objetivo. Hay competencia de ambos lados. Pero estamos claros de que estamos entendiendo objetivamente el mensaje, chicos. ¿Están entendiendo? ¿Están aprendiendo algo o están mareados? Están escuchando y se salen por ahí. Ya, muy bien. Sí, dígame. Iba a hacer una pregunta. Sigue ella, después usted, dígame. Hakuna Matata. Lo que pasa es que los dos son andrógenos, ¿no? Entonces yo ahí, lo que pasa acá,
Muy buena pregunta, ¿no? O sea, los dos son andrógenos. ¿Dónde estaba acá esto? Acá. Yo acá tengo que en la fase folicular, ¿qué estoy cortando? Progesterona, o sea, la progesterona está abajo. Entonces puedo convertir esas hormonas en estradiol. O sea, de esa manera yo las evito que no estén acá. La progesterona también la puedo convertir a estradiol. Puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque las dos son esteroles en realidad. Derivan las dos de colesterol. Entonces puedo hacer conversiones ahí con aromatasa. Eso sería. Pero muy buena pregunta. O sea, para que se den cuenta las transformaciones que pueden ocurrir. Porque pertenecen en realidad a los derivados de colesterol. La testosterona, la progesterona, los estrógenos, el cortisol. Todos ellos derivan del colesterol. Seguía por acá, estimado. Pregunta. Pregunta era sobre qué pasa con las películas cuando se atrofian, en qué parte del proceso del mecanismo de señalización del FSH que demostró en el PPT sucede. No, simplemente es que ellos no lograron captar muy bien las señales. O sea, algunos pueden entrar al camino. De hecho, cuando entran a la pubertad ya están como que preparados por ahí. Pero no avanzan a ser folículo de Graf. Pero me refiero a si reciben una señal. ¿Ya? ¿Qué señal? No, todos ellos, o sea, todos están aptos para recibir FSH, pero que lleguen a la etapa final, no son todos. Es el que más haya aprovechado la señalización FSH. Que los apague. Cuando ya llega a ser folículo, por ejemplo. No, que todos son folículo de alguna manera, pero el que logra desarrollar más, digamos que es mediado principalmente por FSH, por la señalización FSH. Pero claro, después es esto de acá. Esa es una excelente pregunta lo que ha hecho su compañera. Y acá hay un dato muy importante. Se libera, o sea, mira, es como que para llegar al éxito tienes que apagar a los demás. Algunos hacen eso. Entonces, este de acá libera inhibina. Ese es el mecanismo, y gracias por la consulta. Este de acá, que está siendo exitoso, libera inhibina. Que inhibe. Que inhibe a los demás. Entonces, ese es el mecanismo bioquímico por el cual los demás no llegan a la etapa final, a pesar de que pueden estar aprovechados. Profesor, ¿y cómo pasa cuando, por ejemplo, hay más, por ejemplo, gemelos, así? ¿Gemelos? ¿Dos se forman? Pero gemelos ya es, digamos, ¿Dos llegan a la maduración? ¿O hay una fecundación, hay un espermatozoide, ovocito, y luego los dos que forman el huevo cigoto. Gemelos idénticos quiere decir que este huevo cigoto decide, por razones misteriosas, dividirse él mismo. O sea, formo yo otro. Gemelos idénticos. En mellizos, que le llaman, que son parecidos. O sea, ahí hablamos de Sextillizos. Quintillizos. dos espermatozoides y dos ovocitos. O sea, dos espermatozoides. Pero ¿y qué sucede con la inhibina? O sea, ¿que es que no actuó bien y no inhibió a todos? O... Bueno, eso podría explicar por qué no. Pero se da cuenta, es tan preciso para evitar que solo uno, a lo mejor dos, tres, casos de tres, ¿no? Entonces, ahí Cinco. puede haber. hay cinco? Hay cinco. Pero Seis. por eso, pero ya hablamos ahí de Cinco. fallas. ¿De cinco? Fíjense que se le da la noticia que sean 3, 4, Una paja. sería un poco, bueno, más por el tema del dolor, yo creo, ¿no? Que por el otro. Pero, o sea, No, también pesa demasiado. Si son Claro, y el cinco. tema económico. pero creo que Sí, sí, son, sí. son dos óvulos distintos. ¿Cuál? ¿Acá? Son del mismo. Sí. No, Son del mismo, solo que se dividen. Ah, de mellizos. Gemelos idénticos es que un huevo cigoto se divide él mismo. ¿No? Entonces, por eso salen igualitos genéticamente. O sea, la información genética es como que se replicó. Por eso son idénticos. Y a partir de ello forman un individuo idéntico. Por eso. Pero eso tiene que ver mucho también con estas hormonas. ¿No? Pero no es motivo de esta clase hablar de mellizos. Interesante. Pero bien.
Espero que haya aclarado eso con la inhibina, estimada. Es una pregunta muy oportuna. Y eso quiere, chicos, esas preguntas que se hacen parecen sencillas, muchos científicos se las han hecho. Entonces, justamente la ciencia surge de curiosidad. Se preguntaron, ¿cómo podría ser eso? Entonces, si me pregunto qué es la ciencia, permite explorar y buscar la verdad. En ese caso descubrieron inhibina, que bloquea a los demás. Imagínense. Y ahí utilizo varios métodos, ¿no? Ver la proteína, ver acá a nivel de microscopio. Entonces, eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Seguimos o vamos sobre ahí? Seguimos. Seguimos. Bueno, vamos a atrasar. Ahora, acá tenemos la hormona LH. La hormona LH, ¿cómo se llama LH? Hormona Luteinizante. luteinizante. Esa hormona, ¿no?, es muy importante para el desarrollo del cuerpo lúteo. Por eso se le llama hormona luteinizante, ¿no? Porque tiene que ver con el cuerpo lúteo. Entonces miren acá el folículo. ¿Se dan cuenta? Aquí está estimado lo que preguntaba ahora usted. Miren, un ovocito va madurando, ¿cierto? Y luego ¿a qué desarrolla? ¿Cuál es su etapa final? Folículo de Graf. ¿Cómo se da cuenta que es un folículo de Graf? Por el tamaño y por su espacio central. Y luego, ¿a qué ocurre la ovulación? ¿En qué etapa ocurre la ovulación? ¿Qué etapa? ¿Qué día? 14. El 14. Digamos que de aquí a aquí, ¿qué fase es? ¿De aquí? ¿Qué fase es? Lúteo. Fase folicular. Y de aquí a aquí, Pasa lúteo. Salud. fase lútea. Entonces, miren, folículo primordial, folículo primario, secundario, folículo antral, folículo de Graf. Folículo de Graf. Entonces, de folículo antral a folículo de Graf, solamente uno va a llegar al final. O sea, la mayoría se queda aquí en folículo antral. ¿Y qué pasa cuando ya no avanzan? ¿Qué se convierte? En atrésicos. Atrésicos. ¿Qué es un atrésico? Que Un se folículo muere. que ha sido degenerado. Degenerado no es que sea malcriado, sino que sea malogrado, De la que sea nada. deteriorado. De la nada. Déjenme malcriado. No, miren, los antrales Oye, son, digamos, los que malcriado. han avanzado, ¿no? Aparte, ¿no? Avanzado aparte, que son aproximadamente 20. Pero luego de esos 20, no todos llegan a ser folículo de Graf. Entonces, por varias razones. Uno que aprovechaba mejor el estradiol y otro que la inhibina pues malograba a los demás. Entonces, por eso teníamos ese escenario. Entonces, la hormona luteinizante es importante para dos cosas. La ovulación y, digamos, para iniciar la fase lútea. La hormona luteinizante. Aquí les he dejado algunos detalles, ¿no? A ver, es una hormona luteotrópica. ¿Qué quiere decir luteotrópica? Que está involucrada en el inicio de la fase lútea. ¿Verdad? Ovulación. ¿Quién sube en la ovulación? La hormona luteinizante. Y ahí después, ¿qué se va a desarrollar? El cuerpo lúteo. Por eso esta hormona la pueden llamar una hormona luteotrópica, que estimula la ovulación. Pregunta, Walter, ¿el pico de la hormona luteinizante aproximadamente en qué día lo tenemos? Lúteo. ¿Qué día? Ah, Lútea, dice. no, la hormona luteinizante. 14, ¿no? Ahí tenemos un pico. Miren. 28 días. Si estamos bien, todos estamos. Vean el gráfico también, alíñense con eso. Ahora, participa en el desarrollo lúteo, la biosíntesis de progesterona y el mantenimiento del cuerpo lúteo. Entonces, pregunta, de aquí a aquí, a ver, vamos a preguntar a alguien de la lista. Empieza con B, profe. Podría ser un tal Bardalis. Chicos, de aquí a aquí, ¿qué hormona está aumentando? ¿Cómo? De aquí a aquí. ¿Qué hormona está aumentando?
La FS FSH solamente. y LH también. Ah. Sigue más cercano acá, pero ¿qué otra hormona está aumentando acá? Estrógeno. 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 Entonces, luego de aquí a aquí, bueno, aquí aumentó la hormona luteinizante y promueve este desarrollo de acá, ¿no? De ovulación hacia la fase lútea. A ver, nuevamente, muchachos. A ver, todo esto que era la parte de arriba, fase folicular. ¿Y ahí quién va a aumentar? FSH. Bueno, y acá cercano a la ovulación, LH. LH aumenta ahí, un pico muy pronunciado. ¿Qué más aumenta ahí? El estradiol. ¿Progesterona cómo está ahí en esa fase? Bajo, ¿no? Porque habíamos visto degradación. Luego de acá a acá, ¿quién aumenta? Progesterona. Progesterona. ¿Quién decae? TSH, KLH. Y digamos de que LH va a promover la síntesis de progesterona. Sí, la síntesis de progesterona. Sí. Así es. Aquí les he dejado los detalles, no se preocupen, ¿no? Entonces, la hormona LH, ¿qué efecto tiene? Ovulación, promover la síntesis de progesterona, ¿qué más? Promover la fase lútea y mantener el cuerpo lúteo, ¿no? Sería, digamos, sus principales funciones de la LH. ¿Dónde actúa LH en hombres? En las células del Leydig. Lady. ¿Dónde actuaba ese FSH en hombres? Lady. No, FSH en hombres, ¿en dónde actuaba en qué células? Sertoli. Y acá LH, ¿en dónde va a actuar? Lady. Lady. En las células del Leydig. Sí, células del Leydig, para que las células del Leydig que produzcan. Esto por favor recuerden, vamos a poner acá un resalto. Muy bien. Acá miren, ¿dónde actúa LH? ¿En mujeres? En las células de la ¿En varones? Lady. ¿Células del Leydig para qué varones? para producir testosterona. Testosterona, muy bien. Ahora, les decía, chicos, ¿quieren tomar break mejor? Sí, porque esto es un poquito complejo. Vayan a tomar un break de 5 minutos. Miren, ahí tenemos el receptor de LH. Ah, la Lady. ¿Ven? ¿Cómo se le llama LHCGR? ¿Por qué CG? Porque también es receptor de la hormona coriónica. ¿No? Por eso, o sea, ese receptor funciona para todo ligado. Sí. No, miren. Sí, ¿por qué se le llama LHGCR? Porque ese receptor funciona para esta hormona y para esta hormona. Para esta hormona, hormona coriónica. Gonadotropina coriónica humana. Funciona para dos ligantes, dos glucoproteínas. Por eso le llama así ese nombre tan largo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Presten atención. Miren, ¿qué proteína es esto? ¿Qué? Es una proteína G. ¿Qué va a pasar con esta proteína G activada? Activar a la peli. Fosfolipasa C. Ah, ya. ¿Qué va a pasar en la fosfolipasa? ¿Qué hace la fosfolipasa? Se convierte al Tip 2 en DAF y inositol. IP3 y DA. ¿Qué hacía DA? Activa la PKC. Activa la proteína quinasa C. Ahora, esto ocurre en las células del Leydig. ¿Cuál es el objetivo de las células del Leydig? Producir testosterona. Producir testosterona acá. Entonces, ¿sí pueden ver el puntero de acá? ¿No? ¿Sí lo ven desde allá, chicos, de lejos? Si no, con esto. Miren, aquí hay varias señales que entrecruzan. ¿Y cuál es el objetivo de esas varias señales? Promover la formación de testosterona. ¿En qué célula estamos acá? Lady. Célula de Leydig. Entonces, la señalización viene ligando la hormona luteinizante, activa el receptor, se activa toda esta cascada y al final la proteína quinasa C, ¿qué va a hacer? Va a irse al núcleo
miren, la proteína quinasa se va al núcleo y va a activar a factores de transcripción. ¿Qué hacían los factores de transcripción? Transcribir. Activaban genes, promovían la expresión de genes. Entonces, esos genes son enzimas relacionadas a la síntesis de testosterona. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, esa es una parte, miren. Ahora, ¿qué pasa con IP3? ¿Qué hacía IP3? Libera calcio. IP3 actuaba sobre el receptor de IP3. ¿Dónde estaba ese receptor? En red. En el retículo endoplásmico, ¿qué cosa? ¿Liso o rugoso? Rubro. Liso. Pues el liso se encarga de movilización de calcio. Ahora, viene acá este IP3. ¿Y qué va a pasar con el calcio? ¿Entra o sale? Sale. Sale. Y cuando sale, el calcio se une a la calmodulina. ¿Y la calmodulina a quién se une? A la ¿O a quién activa? A la quinasa dependiente de calmodulina. Y ahora esa quinasa dependiente de calmodulina activa otra quinasa. Y ahora esa otra quinasa fosforilada va a ir al núcleo y también puede promover la activación de factores de transcripción. ¿Y estos factores de transcripción qué van a promover? La Expresión de genética. La expresión génica de genes relacionados a la formación de testosterona. testosterona. Sí, es ¿por qué tantos pasos hace la célula? ¿Por qué creen? Es la misma analogía del médico. ¿Acaso han visto que un médico se forma con un ciclo? ¿No? ¿Por qué se tiene que haber varias etapas? Para mejorar. No tanto para mejorar, sino, bueno, sí es una parte, pero es para que haya regulación en cada proceso. O sea, que vaya adaptando ciertas cosas. Igual acá, o sea, es una cascada de señalización molecular, hay varios pasos. Ahora, quedó claro sacar eso del calcio. Ahora, hay otra ruta acá, miren, puede activarse RAS. O sea, este receptor puede activar a RAS. ¿Ya vimos las RAS? Más algunos. Entonces, RAS aquí activa RAF, ¿ves? Y RK12. RK12 puede también promover, ¿qué cosa? La activación de factores de transcripción. ¿Y ellos qué hacen? Favorecen la expresión de genes relacionados a la producción de testosterona. ¿En qué células está ocurriendo eso? Leydig. Bajo. Ahora, el último. Viene también este receptor y ¿a quién va a activar? Cuando ese receptor se activa, la proteína G, ¿a quién activa? Adenilato ciclasa. ¿La adenilato ciclasa qué hace? ATP a CAM. Convierte el ATP en CAM. CAM. ¿Qué hace CAM? ¿A quién activaba? A la PK. A la proteína quinasa A. ¿Y la proteína quinasa A cómo es que se activa? Porque tiene su unidad regulatoria y su unidad catalítica. Tiene 4 partes. La proteína quinasa A, 4. 2 regulatorias y 2 catalíticas. Entonces, las regulatorias es como que mantienen a las catalíticas controladas. Cuando viene CAM, se une a la regulatoria. Entonces, ¿qué pasa con las unidades catalíticas? Se separa. Bueno, se van al núcleo. ¿Y en el núcleo qué van a promover? La activación de qué? Genes. Factores de transcripción. De genes relacionados a Testosterona. Testosterona. la transcripción de la testosterona. Sí se entiende que estos genes son enzimas, o sea, son genes de enzimas, correcto. Enzimas que van a favorecer la formación de qué? De testosterona. Muy bien, entonces, en resumen, ahí que podríamos decir que esa señalización en las células de Leydig, ¿qué promueve? ¿Hay solo una vía? No, hay varias vías, hay varias vías involucradas. Entonces, todo ello converge en activar factores de transcripción relacionados a la expresión génica de genes relacionados a la formación de testosterona. Eso tienen que recordar como principal punto. ¿Sí? Luego,
presten atención acá porque hay varios componentes. Hay heterodimerización y homodimerización. ¿Dónde estamos acá? Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ovocitos. Fase o... Fase folicular. Vamos a ir poco a poco. Ya, miren, acá ¿qué tenemos? Receptores FSH, ¿ya? Que están acoplándose aquí, LHCGR. A las luteinizantes. Miren acá esta primera leyenda, presten atención, lo vamos a grabar. Esto es receptor de FSH y receptor de LH, de rojo azul. ¿Qué es esto? Una glucoproteína, ¿no? FSH. Y esto es también una glucoproteína que es la hormona luteinizante. Entonces tenemos ahí dos hormonas y los dos receptores. ¿Qué estamos viendo allá? Ahí. Estamos viendo acá. Heterodímeros. Podemos tener la formación de heterodímeros, podemos tener homodímeros, heterodímeros y homodímeros ¿de qué? ¿Qué son homodímeros? Mismos componentes. Un receptor que se une en este caso para una función específica. Pero acá abajo hay diferentes efectos. Miren. ¿Ven? Vemos acá. ¿Cómo se llama esta etapa en donde yo formo el folículo de Graf? Folicular. Folicular. Entonces, ¿qué nos dice allí? Que dependiendo de la fase folicular hay diferentes interacciones, ¿no? De los receptores. En la primera etapa, en la fase antral inicial, ¿qué estamos teniendo? La presencia predominante de heterodímeros. ¿Y quién está actuando allí? FSH se espera que favorezca la formación del folículo, la maduración, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se acuerdan? Señales antiapoptóticas proliferativas, ¿se acuerdan? Entonces, ahí, esas antiapoptóticas, ¿para qué servían las antiapoptóticas? Para que no se mueran las células. Y proliferativas, para que las células de la granulosa se proliferen. Entonces, en la fase temprana antral, ¿por qué se llama antral? Porque se crea el cuerpo al entrar. No, el folículo tiene fases. Fase temprana antral, o sea, Es pequeño. Sí, es pequeño. Claro, después ya va haciéndose más grande. O sea, fase antral grande y la Antes de que sea folicular, que se diga Sí, ahí tenemos este antro que es pequeño. Va aumentando dependiendo de la etapa. Ahora, ¿queda claro ahí la presencia de homodímeros o heterodímeros? Heterodímeros. Pero ahora, cuando ya estamos en una etapa media de la foliculogénesis, ¿qué tenemos? La presencia de FSH y ¿qué más? LH. Y ahí estamos teniendo, miren, homodímeros y heterodímeros. Por eso les decía que acá, en la misma célula, ¿qué célula es esta verde? Teca. De la granulosa. La teca es la de la parte de arriba, techo, ¿no? Teca, por eso lo recordamos. Entonces, recuerden que el estrógeno que hacía incrementa los receptores de luteinizante y esos receptores también van a incrementar en la célula de la teca. Entonces, tenemos ahí, miren chicos, homodímeros, heterodímeros. En el caso de los heterodímeros, cada uno no tiene su ligando, ¿cierto? Miren ahí, cada uno tiene su ligando. Miren el heterodímero, su ligando, ¿quién es este? LH y acá FSH. Ahora, cuando tenemos ya la fase preovulatoria, ¿qué va a pasar con las células de la teca? ¿Qué más van a tener? ¿Homodímeros de qué? De receptor LH. Claro, porque se entiende que allí la señalización LH, ¿qué va a promover? La ovulación. ¿Sí estamos bien ahí? O sea, esto se va a salir. ¿En qué día se sale? 14. Día 14. Se sale en el día 14.
Y allí, ¿quién promueve esa ovulación? La señalización LH. La señalización LH promueve la ovulación. Es como que dijera acá al folículo que lo suelte, es como que lo botara prácticamente, ¿no? Es como que cuando ustedes ya llegan a los 25, 26 años ya, como le digo, bueno, ya es momento de partir, o por ahí le comienza a lanzar algunas directas. Entonces, algo así, ¿se dan cuenta? O sea, todo en la vida es analogía a nivel celular, si se dan cuenta. Entonces miren acá, ¿quién ha promovido que se vaya un mensaje? Un mensaje le llega a su papá para que ya es momento. Acá miren, la LH está llegando acá a estos homodímeros o heterodímeros. Homodímeros, y eso va a promover la ovulación para que el ovocito salga. Y eso es lo que vimos acá, miren. Ahora esta gráfica. LH aumenta y promueve la ovulación. ¿Estamos claros acá? ¿Preguntas, muchachos? ¿Cuál es el mensaje principal aquí que tienen que recordar? Es que durante la fase folicular hay presencia de homodímeros o heterodímeros, ¿cierto? En el caso de los homodímeros de LH se dan cerca a la fase de ovulación porque justamente LH es la responsable de mediar la ovulación, ¿cierto? Por eso es que aquí tiene, miren, la señalización LH en mujeres que va a promover señales esteroidogénicas, o sea, para que termine de desarrollar, y también señales ovulatorias. En mujeres es específico. En hombres ya habíamos dicho que se formaba testosterona. ¿Cierto? ¿Qué tal? ¿Se entendió este gráfico? Más o menos. Sí, está, digamos, pasable. Dígame, ¿qué más? ¿Quiero hacer un comentario? Dígame. ¿Ah? Esta es de mujeres. La princesita tiene frío. Señales esteroidogénicas y ovulatorias. ¿Esteroidogénicas? ¿Para qué son las señales esteroidogénicas? Para crear más. Para crear más. Para que termine de desarrollar, o sea, termine de cerrar ese ciclo. Y la ovulatoria, para que ya lo boten, pues, para que ya lo boten a la etapa de ovulación. Día 14, no se olviden, día 14. No, o sea, eso es muy importante en tema reproductivo porque ustedes como médicos les van a preguntar, sus mamás, algún familiar, ¿no? Pacientes como tal. Tienen que dominar muy bien eso, sobre todo cuando hay desequilibrios, retrasos en el ciclo menstrual. Todo eso, o sea, todo eso se explica por eso. ¿La salud mental ustedes creen que influye en el ciclo menstrual de una persona? Claro, porque hablamos de que la hipófisis libera las hormonas de manera pulsátil. Entonces, si perturbamos al cerebro en donde están esas hormonas que se liberan, ¿se imaginan las consecuencias? Por eso el estrés, ¿no?, lo relaciona con empeoramiento de condiciones como el ovario poliquístico, por ejemplo. Muy bien. Sigamos. Ahora, TSH es muy sencillo. ¿Qué hacen los TSHs? ¿A quién sienten los TSH, los receptores de TSH? La hormona estimuladora de tiroides va a actuar sobre los receptores de TSH. TSH es glucoproteica. ¿Qué hipófisis libera TSH, LH, TSH? Hipófisis anterior. Hipófisis anterior. ¿Qué es esto de acá arriba? El hipotálamo. El hipotálamo, esto de acá. El hipotálamo, ¿qué hormona liberaba? Hipotálamo, esto. Ahora en la FSH, LH, liberaba la hormona gonadotropina, estimuladora de gonadotropina, ¿cierto? Pero acá, ¿qué va a liberar? Hormona liberadora de tiroides. Entonces, TRH del hipotálamo le dice a la glándula pituitaria
Pero, ¿qué le dice a la glándula pituitaria que libere? TSH. TSH. ¿No? Y esa TSH, o sea, ¿cuáles son sus siglas? Hormona estimuladora de tiroides. Entonces, TSH, ¿no? Le va a decir a la tiroides que forme, ¿qué cosa? Las hormonas tiroideas. T3 y T4, que son hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, o sea, ¿qué tienen en su estructura? Yodo, ¿cierto? Yodo, por eso el yodo es necesario. Entonces, vamos a ver este gráfico de aquí. En la tiroides hay estas cosas llamadas folículos, miren. Folículos. Y en esta parte de aquí, digamos, en el lumen, hay un coloide aquí. O sea, el folículo es como una especie de esferita y el juguito de adentro es el coloide. Como una fruta, ¿no? ¿Cómo podría ser una fruta similar a eso? Una naranja. ¿Granadilla? Una granadilla, exactamente, una granadilla. Entonces tenemos aquí, las semillitas son parte del coloide, ¿no? O sea, el coloide, el juguito dentro. Y la parte de la cáscara o esos blancos que ustedes ven son estas células. Son células foliculares. ¿Sí? Presten atención a esa parte porque es, digamos, básico para el examen. Esto es células foliculares. ¿Y esas células foliculares qué van a formar? Van a ayudar a formar las hormonas tiroideas. T3 y T4, célula folicular. ¿Y dónde se quedan las hormonas tiroideas? ¿En dónde? En el coloide. En el coloide. ¿Sí? Entonces, ¿dónde creen que están los receptores para la hormona estimulante de tiroides? ¿Dónde creen que están esos receptores? ¿En qué células? En la célula. ¿Célula qué? Folicular. Célula folicular de la tiroides. La célula folicular es esta. Ya sintetiza las hormonas tiroideas y las coloca a ¿dónde? En el coloide. ¿Y dónde están esos receptores? ¿En la zona apical o en la zona vasolateral? Recuerden que eso es una esferita. Se van a estar acá los receptores. Reciben la señal y forman luego la hormona tiroidea, o sea, hormonas tiroideas que los depositan acá. ¿Sí? Es un proceso bien complejo eso. ¿Dónde lo ven en fisiología, creo, no? O en reproductor. No, ¿Ah? reproductor. El reproductor, ¿Reproductor? sabemos, Ah, sí saben. porque es la señalización aquí, esta parte. Bien, ahora, ¿dónde están los receptores? Zona vasolateral. La célula folicular en la parte Vasolateral. vasolateral. No se olviden, la célula vasolateral, la parte vasolateral. Ahora, ¿qué se activa? Dos vías, la cascada de AMP cíclico y de la fosfolipasa C. Cuando hay fosfolipasa C, ¿quién acopla? ¿Quién acopla? IP3. A ver, veamos acá la señalización bien. IP3. A ver, ¿en qué célula estamos aquí, estimada? ¿En qué célula? ¿En qué célula estamos? Folicular. ¿Más? Folicular. Célula folicular, ¿qué parte? Aunque podemos estar arriba, ¿no? En otro lado. Claro, mire. Bueno, chicos, no se vayan a marear por el tema de la posición del dibujo. Miren, se entiende que acá esto es célula folicular y esa es vasolateral, o sea, lo vasolateral no siempre va a estar abajo en un dibujo. Y aquí va a formarse, digamos, las hormonas tiroideas. Entonces, en el gráfico estamos viendo que TSH llega, ¿cierto? TSH llega. ¿Y a dónde se une? A TSHR, que es el receptor. Ese receptor puede acoplar con alfa S y alfa Q. Mire, alfa S que activa a la aderenasa ciclasa, incrementa el AMP cíclico, la proteína quinasa se activa. Y tenemos de que hay formación de transportadores de yodo
expresión de la tiroglobulina, que es importante para la formación de esas hormonas tiroideas, tenemos la activación de la peroxidasa tiroidea, también que es importante para la formación de las hormonas. Nuevamente, ¿qué hace PKA? Incrementa los transportadores de yodo. ¿Para qué es el yodo? Para formar las hormonas tiroideas. ¿Qué más? Se aumenta la expresión de tiroglobulina. Tiroglobulina es necesaria para construir las hormonas tiroideas, por si acaso. Y ahora aumenta la expresión de la peroxidasa tiroidea, que también es importante para formar las hormonas. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos quedando claros hasta acá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el receptor TSHR acopla con GS y con GQ. GQ, ¿qué da lugar? PIP3. PIP3, ¿y aquí también activa? PKC. Proteína quinasa C. Entonces, IP3 actúa sobre este... Calcio. Bueno, es un receptor, ¿no? Un receptor de IP3. Entonces, ¿qué hace eso? Libera calcio. Y el calcio se une a la calmodulina. ¿La calmodulina quién activa? Dependiente de Calmodulina, quinasa dependiente de calmodulina. Y esa quinasa dependiente de calmodulina, la proteína quinasa C, ¿qué van a hacer? Promueven la salida de yodo. ¿Qué más? La generación de peróxido de hidrógeno, importante para la síntesis de las hormonas. Que la tiroglobulina se le agregue yodo. Y después tenemos la activación de esta enzima óxido nítrico para la liberación. Entonces, ¿cómo podríamos complementar que cuando se acopla a GS o alfa S, se forman los ingredientes? Se forman los ingredientes. Y cuando se acopla a esta señalización ayuda a que el proceso avance y me permita finalmente tener el producto que es las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ese receptor de TSH activa dos cosas para que esas dos señales se complementen y formen las hormonas tiroideas. ¿Sí? Muy bien, ¿preguntas acá? El efecto Ward cuando el exceso de yoduro, ¿no? Yodo, cuando hay un exceso de yodo. ¿Y eso qué va a hacer? Disminuye la respuesta a TSH, o sea, el receptor de TSH lo hacemos disfuncional, o sea, no va a funcionar bien. Y tenemos ahí una inhibición por feedback negativo, se le llama eso, o retroalimentación negativa. ¿Qué es la retroalimentación negativa? Cuando el exceso de un producto, un componente, bloquea etapas iniciales del proceso. En este caso está bloqueando la secreción de hormonas tiroideas. Porque si yo malogro el receptor de TSH, ¿qué hago? ¿Formo hormonas tiroideas? No. Entonces, hay ese efecto, el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿no? Que el exceso de yoduro disminuye la respuesta a TSH. Por eso hay que tener cuidado con el exceso de suplementación, porque miren, aquí podemos tener efectos así. Y si yo reduzco las hormonas tiroideas, ¿qué consecuencias tenemos? Hipotiroidismo. No, el exceso es hipertiroidismo. Cuando hay exceso de hormonas tiroideas. Muy bien, chicos, entonces hemos finalizado. Ahí les dejo la presentación. Complejo, ha sido una de las... No, la otra clase es la más compleja de todas. Aplaude conmigo. Pero esta, digamos, está en posición 2. Y si Z, Z. Venga, clase. Ya, pero pregunta si no. Tema si no. Es que después se la cae. No, ¿qué te lo estás tocando? Por la